Por muchos años el principal problema de comprar un carro eléctrico fue el precio, y es que la mayoría de eléctricos son muy caros. Pero ¿qué pasaría si te dijera que te puedes llevar este auto compacto 100% eléctrico por el mismo precio de cualquiera de los top 3 sedanes compactos más vendidos, y que con tan solo 35 pesos mexicanos de energía puedes recorrer 380 kilómetros? Ahí ya te empieza a hacer sentido tener un coche eléctrico. Lo más importante para los eléctricos, para dar muchos kilómetros con una sola carga de la batería, es la aerodinámica. Entonces aquí vemos que el frente está inclinado, lo cual está bastante chido, y hay luces de conducción diurna que me gustan mucho. También los faros delanteros tienen lupa para mayor penetración o alcance en las noches. Este color negro placosísimo me encanta, y aunque por un costado parece pequeño, esconde un as bajo la manga debido a la distancia entre sus ruedas. Como no hay transmisión ni nada de esas cosas, los ejes pueden estar uno de otro lo más lejos posible, y eso en teoría hace que el espacio interior sea bueno. ¿Qué tan bueno? Te lo muestro en un momento, pero primero, un detalle curioso, un solo limpiaparabrisas enorme que me recuerda mucho lo que hizo Tesla con Cybertruck. ¿Cómo está el espacio adelante y qué características tiene? Es lo primero que tienen que saber. Entra la pierna, entra la cadera, y la cabeza casi perfectamente libra. Vamos a ver qué opina Cristóbal de Cristóbal Rides. ¿Cuánto mides, Cristóbal? 1.80. ¿Y qué tal cabes aquí? Muy bien, estoy bien soportado de los lados y tengo espacio para el techo. Arriba de mi pelonchas hay todo este espacio, es muy generoso. Y el espacio para piernas también es bueno porque los asientos se pueden hacer para atrás. Este es eléctrico. El de conductor es eléctrico. ¿Serie? De serie, sí, todos. Y el tuyo es acústico. Manualcito. ¿Dónde te encuentran? ¿En qué redes? Cristóbal Rides, en Instagram. Es la onda, Cristóbal tiene muy buen contenido. Si eres papá y quieres saber dónde caben los biberones, la carriola, cómo enfriarlos, el contenido de mi brother es el número 1. Esta es la primera prueba. Aquí podemos ver los primeros 2 autos que nos va a tocar conducir. Esta es una prueba de maniobrabilidad donde vamos a probar un poquito aceleración, frenado, radio de giro y otras cositas. Me toca con Francisco Paco del Toro. ¿Qué onda? Vamos a conocer Dolphin Mini. ¿Cómo se conduce? Es lo que estamos a punto de saber. Tengo 2 pasadas y si me tardo más de un segundo, una sola pasada. Ponemos drive aquí, presionamos para abajo. Y salimos. Recuerda, nos mantenemos pegados al círculo, por favor. Pegados al círculo. Para que pruebes el radio de giro. El radio por adentro del círculo. Sí, por adentro. Sin llevarme el conito este. Ni el de afuera. Ah, ya me fui por afuera. Pero este no, mira. Quedamos de frente aquí tranquilamente. Hay un... Vuelta en U, giro a tope. Giro a tope. Ah, súper bien. Pasamos en medio de los 2 conos verdes. Azules. Azules, perdón. Azules. Izquierda. Pasando el azul derecha. Ok. Izquierda. Derecha. Izquierda y de frente. Ahí era. Ahí vamos por la segunda. Vámonos. Acelera suave. Ahí está. Oh. ¿A tope? Sí, ya entraste muy pasado. Ay, sí, ya me llevé el cono. Y luego el otro también. Ojalá no lo tenga arrastrando. Nada, se queda detrás. Ok. Y vuelta en U, a tope. Bien. Izquierda. Derecha en el azul. Izquierda. Derecha otra vez. Izquierda y de frente. Eso. Sí se conduce chido, pero dan ganas de darle más duro como para saber qué rollo. Sin embargo, así la pura entradita promete. Entre los detalles de Dolphin que me encantan, que vale la pena señalar en el interior. Aquí tenemos cargador inalámbrico. Acá tenemos una bahía enorme de carga para poner el bolso, un puerto USB. Las ventilas de aire acondicionado están aquí, al centro. Los asientos son bitono, son preciosos. En este color exterior negro, los asientos son negro con azul. Hay materiales suaves en el descansabrazo, en las molduras de la puerta. Hay una geometría preciosa, inserto azul también, suave al tacto. Todo por el tablero hasta el otro lado. Vidrios eléctricos, espejos eléctricos. El asiento es en una sola pieza de corte deportivo. Las cabeceras unidas al respaldo. A mí esto me encanta porque esto solo lo ves en la gama alta en los vehículos premium. Nunca jamás en un vehículo de menos de 400,000 pesos, de menos de 20,000 dólares norteamericanos. Buen soporte a los costados, un par de portavasos, pantalla de 10 pulgadas que presionando este botón es giratoria. La puedes hacer vertical u horizontal.
La climatización y todas las demás cosas las controlas desde la pantalla, aunque hay una pequeña barra de botones aquí. El primer botón grande es el selector de marchas, freno, reversa, con cámara de reversa, con pautas dinámicas en un coche de menos de 400,000 pesos, en un eléctrico de menos de 400,000 pesos. Regresamos a Home. Aquí está la P de parking. Las ventilas de aire acondicionado están acá abajo en el tablero. Es una posición que me parece extraña, sin embargo, enfrían bien, o sea, no me quejo, da bien el aire fresco. El encendido por acá es con un solo botón. El clúster de instrumentos también me gusta mucho. En esta prueba le toca el turno al volante a mi brother Paco del Toro. Paco, ¿cómo te sientes? Me siento como si estuviera estrenando coche nuevo. La verdad es que está muy bueno. Dolphin Mini me gustó mucho, es muy maniobrable, ¿eh? ¿Crees que puedas hacer esta vuelta en 3 movimientos solamente? Sí, seguro. Vamos a ver si es cierto. En lo que vemos su cámara en el interior, yo les voy a ir narrando sus éxitos o fracasos por fuera. Esto es un cuadro. Paco se tiene que dar la vuelta en 3 movimientos. Ese es el primer movimiento. Ahora se va a echar en reversa. Segundo movimiento, maldito, sí lo va a hacer. Y tercero, ya salió. ¿Ya? Sí, si te tienes que mover en un Dolphin Mini, lo puedes estar haciendo como Paco. Y esta es la prueba de que el tamaño no importa tanto, lo que importa es que sea rinconero. Y Dolphin Mini, vaya que se mueve bien en un rinconcito. ¿Qué se siente, Paco? Que lo que importa no es el tamaño, sino que sea rinconero. Si se mueve rico, bueno, si se mueve bien, todo Sí, sale bien. Te sobró espacio, brother. ¿Eh? ¿Vas a hacerlo de nuevo? Claro. Otra vez. Primer movimiento es una vuelta en J. Segundo movimiento, otra vuelta en J hacia atrás. Y tercer movimiento. ¡Vámonos! Rápido y furioso. ¿Quién lo hubiera, mi brother? Se mueve bien el chiquito este. Se mueve bien este pequeñín. Un detalle que cabe mencionar, que no te lo esperas, pero oh sorpresa, dedito de la felicidad aquí. Es más amplia de lo que parece por fuera. Este espacio de cajuela, donde cabe esta caja que es tan ancha como el ancho de mi cadera, hace que las maletas medianas, el equipaje carrión, las mochilas, el súper, ese tipo de cosas quepan, lo cual convierte a Dolphin Mini en un vehículo realmente útil para el tema urbano. El asiento se abate 100-100 y ya con el asiento abatido hay mucho más espacio para cosas grandes. Bien ahí. Vamos a un 0 a lo que sea, una prueba de aceleración. Aceleración, salida suave. Pero una vez que agarra viada, frenamos. El ABS está chido. En cuanto a la aceleración, la salida no asusta, no es violento, no te hunde en el asiento. Pero como es torque eléctrico, sí se siente que aún con 3 pesos completos a bordo, como venimos aquí, sí se mueve bien, sí empuja bien. Ok, aquí nos marca que está en baja la presión de aire de las llantas. Drive, 3, 2, 1, aceleración. Suave, gradual. ¿Sí? Me dicen que estoy frenando demasiado tarde. Quiero levantarlo lo más que puedo. Llegamos a 50 y tantos, 60 kilómetros por hora. ¿Cuántos segundos habrán pasado ahí? Vamos a tomar el tiempo. A ver. Tú me dices. 3, 2, 1, aceleración. Cronómetro corriendo. Vamos a llegar. Casi toco los conos. Pero bueno, fueron 5.76. Oye, pero hay modos de manejo, Paco. Eco, normal, Sport. Hay un modo Sport. A ver, vamos a ver si podemos... Y jala mejor el acelerador. 3, 2, 1, aceleración. Tiempo, corriendo, crono corriendo. Yo te digo... 20, 25, Ay, de repente. 39, 40... 53. 53 kilómetros por hora, 5.66 segundos. Tal vez que podemos esperar un 100 en 10 segundos. 10 segundos. No estaría mal, pero nos quedamos con ganas de más. Así que BYD, si nos estás escuchando, por el amor de Dios, Mándanos uno. mándanos varios para probarlo como Dios manda en las curvas de la México-Toluca. Sí es un vehículo 100% eléctrico y su precio ya incluye por promoción, si te lo llevas ahora, tanto el cargador como la instalación del cargador en tu casa, si no me estoy equivocando. La batería es de 35 kilowatts, suponiendo que la tarifa eléctrica de su casa es como la mía, 1 peso por kilowatt. Quiere decir que con 35 pesos mexicanos de energía, con menos de $2 norteamericanos de energía, puedes recorrer 380 kilómetros
kilómetros. Eso es fantástico. En conclusión, no es perfecto, pero por su precio, por todo lo que ofrece y por la capacidad de recorrer 380 kilómetros con tan solo 35 pesos o menos de $2 de energía, además de que es un vehículo automático, no hay transmisión que cambiar ni nada, es el auto perfecto para todas las personas que buscan movilidad accesible en ciudad y para todas las personas que buscan su primer auto que le dé la menor cantidad de dolores de cabeza, porque ya no hay cambios de aceite, lavado de inyectores, ni ninguno de los problemas de la combustión, y si tienes espacio donde estacionarlo en tu casa, puedes recargarlo mientras duermes.